Bienvenidos a la clase de funciones. En las anteriores lecciones hemos aprendido cómo llamar funciones que Python ya tiene incorporadas. En esta clase vamos a crear nuestras propias funciones. Iniciemos. Para crear una función debemos iniciarla con la palabra def, seguido de un nombre de una función. Vamos a crear una función simple, greetings o saludo, dos puntos. Las funciones pueden o no aceptar argumentos, es decir, parámetros. En este caso no le vamos a pasar ningún parámetro. Vamos a imprimir un saludo, hello, y ejecutamos. De esta manera hemos creado nuestra función. Si queremos llamarla, solamente escribimos el nombre de la función, volvemos a ejecutar y nos imprime hello. Las funciones pueden o no tener argumentos, como esta que no tiene, o pueden o no retornar un valor. Esta función no me retorna un valor, solo me imprime en consola. No confundir, print no es que me retorne un objeto, solamente imprime un resultado en la consola. Vamos a crear otra función con argumentos. Empezamos con la palabra def y voy a calcular el área de un cuadrado. Square area. Y voy a pasarle argumentos, en este caso, el lado. Ingresamos a la función y en esta función sí voy a retornar un objeto, que va a ser el área. Voy a return lado elevado al cuadrado. Y eso es todo. Vamos a llamar a nuestra función y le vamos a colocar de argumento el número 10. Ejecutamos y si nos damos cuenta, este 10 ha sido pasado como argumento, ahora es lado, y lo elevamos al cuadrado. Vamos a crear una función más. Voy a calcular el área del círculo. Como argumentos le vamos a pasar el radio e ingresamos. Como necesitamos pi para poder calcular el área, vamos a crear una variable con el valor 3.1416 y retornamos el área que es pi por el radio al cuadrado. Vamos a llamar una vez más a nuestra función y de radio le vamos a calcular un 4. Voy a comentar esta línea y ejecutamos. Quiero que se den cuenta de esta variable. Si nosotros queremos acceder a esa variable pi fuera de la función, voy a intentar imprimir esa variable pi. Ejecuto una vez más y nos da un error. Esto pasa porque esta variable pi solamente se puede acceder dentro de la función del área del círculo. Hagamos unas modificaciones. Ahora en nuestra primera función voy a retornar un objeto y en la segunda no, para que vean la diferencia. Voy a comentar esta línea. En la primera función sí va a retornar un objeto, que es el área del cuadrado, y en la segunda voy a imprimirla solamente usando print. Quiero que vean la diferencia. Voy a crear una variable que se va a llamar mi función. Voy a llamar primero a la función square area con un valor de 2. Voy a crear otra función que es mi función subview. Y voy a llamar aquí a la función círculo del área con un argumento de 3. Y las voy a imprimir para que vean cuál sí retorna o no un valor. Mi función y mi función 2. Ejecuto y si se dan cuenta, mi función retornó un valor que es el 4, pero la segunda función no retornó nada. Así ya yo le haya colocado print, que es el mensaje en consola, pero en sí el valor de la función es nula. Python acepta funciones sin argumentos
o con argumentos, o que retornen un valor o que no retornen nada. Tomemos de nuevo el ejemplo de la función para obtener el área del cuadrado y le estábamos pasando de frente al valor. En este caso vamos a pasarle el valor llamando al nombre del argumento. En este caso es lado igual el 4. Ejecutamos y nos da de resultado 16. Eso quiere decir que podemos o no llamarlo de acuerdo al nombre o a la posición. Porque si ejecutamos, le quitamos el nombre, igual nos da 16. O incluso en los argumentos podemos colocarle un valor por defecto. Ejemplo, vamos a modificar esta área del cuadrado. Voy a copiarla a otro lado y le voy a colocar, si es que no me envían un argumento, voy a colocar que por defecto tome el 5. Ejecutamos para que se nos cree la función y ahora vamos a poder llamarla sin necesidad de pasarle el argumento. Ejecutamos y nos tiene que salir 25. ¿Por qué? Porque ahora ya le estamos pasando un valor por defecto al argumento. Si le quitamos el valor por defecto, actualizamos esta función y ejecutamos sin pasarle un argumento, nos va a dar un error, porque requiere que le pasemos un valor. Entonces, si por defecto le colocamos 1, en este caso 5, actualizamos la función y volvemos a ejecutar, ya no nos da el error, porque si no le pasas argumento, toma por defecto este valor. Y de esta manera hemos creado nuestras propias funciones. En la siguiente clase vamos a ver acerca de funciones lambda.